Existen historias sobre bandas musicales, historias sobre amistad, historias sobre sueños, y luego existe Ave Música, una obra que utiliza la música como escenario, pero en realidad habla sobre algo mucho más oscuro: la pérdida de la identidad, la soledad, el miedo y la lenta destrucción de uno mismo. Porque detrás de los vestidos elegantes, detrás de las máscaras, detrás de las luces y detrás de cada presentación, no encontramos artistas. Encontramos personas intentando sobrevivir. Personas que han aprendido a esconder sus heridas detrás de su actuación. Y quizá por eso, este anime logró conectar con tantas personas. Porque aunque la historia transcurre sobre el escenario, lo que muestra resulta dolorosamente humano. Todos hemos usado una máscara alguna vez. Todos hemos fingido estar bien. Todos hemos ocultado algo. Y todos conocemos el peso de intentar convertirnos en algo que no somos. Pero antes de hablar de esto, tenemos que regresar al principio. Tenemos que hablar de una banda que ya estaba condenada mucho antes de desaparecer. Tenemos que hablar de Cría Kick. Porque ninguna tragedia aparece de la nada. Toda tragedia tiene un origen, y el origen de Ave Música comienza con una pérdida. Cría Kick no era simplemente otra banda escolar. Era un lugar donde varias personas intentaban encontrar algo que les faltaba: aceptación, compañía, comprensión. Un sitio donde podían existir sin sentirse completamente solas. Durante un tiempo pareció funcionar. Las integrantes comenzaron a crear vínculos, a compartir sueños, a construir algo juntas. Pero existe una diferencia enorme entre construir una banda y construir relaciones humanas. Las canciones pueden escribirse, los ensayos pueden planearse, los conciertos pueden organizarse, las emociones no. Y poco a poco comenzaron a aparecer las grietas. Pequeñas fracturas que al principio parecen insignificantes, silencios, malentendidos, sentimientos que nadie expresaba, miedos que nadie quería admitir y problemas que todos podían ver, pero que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Entre todas las integrantes existía una persona que parecía mantener todo unido: Sakiko, elegante, inteligente, segura, al menos por fuera. Porque detrás de esa imagen perfecta existía una realidad completamente distinta. La Sakiko que el mundo veía y la Sakiko real eran dos personas diferentes. Y esa diferencia sería el origen de todo lo que ocurriría después. Mientras Cría Kick avanzaba, su vida personal comenzaba a derrumbarse. Su posición social desaparecía, su entorno cambiaba, su estabilidad se rompía y con ella también a romperse la imagen que tenía de sí misma. Lo más trágico no es lo que perdió, lo más trágico es que decidió enfrentarlo sola. Porque cuando una persona sufre, generalmente tiene dos opciones: pedir ayuda o esconder el dolor. Y Sakiko eligió la segunda, y en ese momento apareció la primera máscara, no una máscara física, sino una emocional, la máscara de alguien que aparenta tener todo bajo control, incluso cuando se está cayendo a pedazos. Y aquí aparece otro personaje fundamental, Tomori. Si Sakiko representa a alguien que esconde lo que siente, Tomori representa exactamente lo contrario. Tomori no sabe esconder nada. Todo lo dice. Todo lo que siente termina reflejándose en sus palabras, en sus acciones, en su música. Y quizá por eso la ruptura entre ambas resulta tan dolorosa, porque en el fondo representan dos formas opuestas de enfrentar el sufrimiento. Una intenta ocultarlo y la otra intenta expresarlo. Una se cierra y la otra busca conectar. Y cuando dos personas tan diferentes chocan en medio del dolor, el resultado suele ser devastador. Cría Kick no murió de repente, murió lentamente, como mueren muchas relaciones humanas.
no por un único evento, sino por cientos de pequeños momentos, palabras que nunca se dijeron, sentimientos que nunca fueron expresados y miedos que permanecieron ocultos. Y eventualmente llegó el punto donde ya no era posible seguir adelante. La banda se rompió, los vínculos se rompieron y cada integrante quedó sola frente a sus propias heridas. Hay algo particularmente cruel en las pérdidas de este tipo, porque cuando una relación termina, no solo perdemos a las personas, también perdemos el futuro que imaginábamos junto a ellas. Perdemos posibilidades, sueños, versiones de nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Cuando Creaky desaparece, no desaparece solamente una banda, desaparece una parte de quienes la integraban. Después de la caída, llega el vacío, y los seres humanos odiamos el vacío. Necesitamos llenarlo con algo, con trabajo, con distracciones, con nuevas relaciones, con nuevas metas. Cualquier cosa que nos impida mirar directamente nuestras heridas. Sakiko intentó hacer exactamente eso, pero sin darse cuenta estaba construyendo algo completamente diferente, algo más grande, más oscuro y mucho más peligroso. No estaba creando una nueva banda, estaba construyendo un refugio, una fortaleza, una máscara gigantesca, y esa máscara tendría el nombre de Abe-Mujica. Después de la caída de Creaky, lo lógico habría sido intentar seguir adelante, aceptar la pérdida, aceptar el dolor y aceptar que algunas cosas simplemente terminan. Pero los seres humanos rara vez hacemos lo lógico cuando estamos sufriendo. Buscamos refugio, construimos barreras, creamos versiones de nosotros mismos capaces de soportar aquello que creemos que no podemos enfrentar. Y Abe-Mujica nace exactamente de esa necesidad, no como una banda, no como un sueño, sino como una respuesta al dolor. Porque cuando Sakiko perdió a Creaky, no perdió únicamente una agrupación musical, perdió un lugar donde todavía podía sentirse ella misma. Y cuando una persona pierde algo tan importante, muchas veces intenta reconstruirlo, aunque la nueva versión termine siendo algo completamente distinto. Desde el primer momento, esta banda se siente diferente. No transmite la calidez de una banda escolar, no transmite cercanía, no transmite amistad. Todo en ella parece distante, elegante, controlado, artificial y no es casualidad, porque este proyecto fue diseñado para ocultar las máscaras que cubren los rostros. Las personas adoptan nombres distintos, la teatralidad se vuelve parte de cada presentación y todo parece una obra cuidadosamente planeada. Pero detrás del espectáculo existe una contradicción. Mientras más intentan ocultarse, más evidente se vuelve su sufrimiento. Es como observar una herida cubierta por múltiples capas de tela. Puedes esconderla, pero no puedes hacer que desaparezca. Y eso es precisamente lo que convierte este proyecto en algo fascinante. La banda intenta proyectar perfección, pero está compuesta por personas profundamente imperfectas. Si una persona representa el corazón de esta banda, es Akiko, aunque quizá sería más correcto decir que representa su herida principal, porque todo lo que ocurre dentro de la banda gira alrededor de ella. Abe-Mujica es en muchos sentidos una extensión de su conflicto interno. Por fuera, sigue intentando parecer fuerte, sigue intentando controlar cada detalle, sigue intentando demostrar que puede sostenerse por sí sola, pero cuando más intenta mantener el control, más evidente se vuelve que lo está perdiendo. Y aquí encontramos una de las tragedias. Sakiko no es mala persona, no busca lastimar a quienes la rodean. No disfruta viendo sufrir a otros, simplemente está aterrada. Aterrada de mostrar su debilidad, aterrada de admitir que necesita ayuda, aterrada de que alguien descubra cuánto dolor está cargando. Por eso intenta controlar absolutamente todo, porque cuando el mundo se derrumba, controlar algo se convierte en una forma de supervivencia. A primera vista, Ujika parece una de las integrantes más estables. Su imagen transmite confianza, carisma y seguridad.
Pero Abe Mujica constantemente nos recuerda que las apariencias engañan, porque detrás de esa imagen existe una profunda necesidad de conexión, una necesidad de ser vista, de ser comprendida, de ser importante para alguien. Y aquí encontramos algo que muchas personas experimentan en la vida real. La soledad no siempre se parece a estar solo. A veces parece estar rodeado de personas y aún así sentir que nadie te conoce realmente. Yukika parece vivir atrapada entre dos realidades. Por un lado, tiene reconocimiento, pero por otro, sigue existiendo una sensación de vacío que nadie parece llenar. Y esa contradicción la convierte en uno de los personajes más tristes de toda la historia. Luego tenemos a Umiri, un personaje que muchas veces parece frío, calculador, incluso indiferente. Pero eso es precisamente la máscara que ella eligió utilizar. Porque la distancia emocional ofrece una ventaja. Si nadie se acerca demasiado, nadie puede lastimarte. Si nadie conoce tus sentimientos, nadie puede utilizarlos contra ti. Es una lógica sencilla. Muchas personas construyen muros similares después de sufrir. Aprenden a mantenerse alejadas, aprenden a no confiar, aprenden a observar en lugar de participar. Pero existe un problema. Los muros que construimos pueden impedir que entre el dolor, pero también impiden que entren otras cosas. El afecto, la amistad, la comprensión. Y poco a poco terminamos atrapados dentro de nuestras propias defensas. Eso es exactamente lo que representa Umiri. Una persona protegida por barreras que también funcionan como una prisión. Pero si existe un personaje que resume perfectamente los temas de Abe Mujica, probablemente sea Mutsumi, porque Mutsumi representa algo que el anime explora constantemente: la fragmentación de la identidad, la sensación de no saber quién eres realmente, la lucha entre distintas versiones de uno mismo. Y es aquí donde aparece Mortis. Más que una simple personalidad, más que un personaje, Mortis funciona como una manifestación de conflictos emocionales acumulados durante años, como una parte de sí misma que terminó creciendo hasta reclamar su propio espacio. Lo fascinante es que Abe Mujica nunca presenta ese conflicto como algo monstruoso, pues no hay villanos, no hay demonios, no hay maldad absoluta, solo existe sufrimiento. Sufrimiento que lleva tanto tiempo acumulado que termina encontrando nuevas formas de manifestarse. Y quizá por eso Mortis resulta tan inquietante, porque nos recuerda que ignorar nuestros problemas no los elimina, solo les permite crecer en la oscuridad. Al principio, parece que el plan de Sakiko funciona. La banda crece, las presentaciones avanzan, la imagen permanece intacta. Desde afuera, todo parece perfecto. Pero las máscaras tienen un problema. No pueden resolver aquello que ocultan. Solo pueden esconderlo temporalmente. Y conforme la historia avanza, las grietas comienzan a aparecer. Pequeños momentos de tensión, miradas incómodas, silencios, conflictos, emociones reprimidas. Todo aquello que fue ignorado comienza lentamente a salir a la superficie. Porque la verdad posee una característica muy particular. Siempre encuentra la forma de regresar. Y mientras más tiempo intentamos ocultarla, más doloroso termina siendo el momento en que finalmente aparece. Abe Mujica fue creada para proteger heridas, para ocultar sufrimiento, para mantener intacta las identidades que ya se estaban desmoronando. Pero ninguna máscara puede resistir para siempre. Y cuando las emociones acumuladas finalmente comienzan a romper las barreras que las contenían, la historia deja de ser una tragedia silenciosa y se convierte en una colisión inevitable. Porque las personas que intentan escapar de sí mismas, tarde o temprano terminan encontrándose. Y eso es exactamente lo que ocurrirá en la siguiente etapa de la historia, cuando los conflictos ocultos de cada integrante comiencen a chocar entre sí y la verdadera tragedia de Abe Mujica finalmente empiece a desplegarse. Existe una frase que aparece constantemente en la historia, aunque nunca sea pronunciada directamente, y es que las mentiras
tienen fecha de caducidad. Puedes ocultar una herida, puedes fingir que todo está bien, puedes construir una nueva identidad, pero tarde o temprano la realidad termina alcanzándote. Y eso es exactamente lo que comienza a ocurrir dentro de la banda. Porque aunque desde afuera la banda parece estar creciendo, por dentro cada integrante está librando una batalla distinta. Una batalla silenciosa, invisible, pero devastadora. Y lo más peligroso es que ninguna de ellas sabe realmente cómo pedir ayuda. Ave Mujica empieza a ganar reconocimiento. Los conciertos llaman la atención. La imagen misteriosa de la banda funciona. Las personas observan, escuchan y admiran. Y para cualquiera desde afuera parecería que todo marcha perfectamente. Pero existe una ironía cruel. Mientras más éxito obtiene la banda, más difícil se vuelve para sus integrantes escapar de los papeles que han construido. Porque ahora ya no solamente se está ocultando entre ellas, también están ocultando frente al público, frente a los fans, frente al mundo. Y cada una de las presentaciones exige seguir sosteniendo una mentira que se vuelve más pesada con el tiempo. Durante gran parte de la historia, Sakiko intenta mantener todo bajo control. La banda, la imagen, las relaciones, las emociones. Pero controlar personas nunca funciona. Las personas no son instrumentos, no son piezas de ajedrez, no son personajes escritos dentro de un guión. Cada integrante tiene deseos, miedos, heridas. Y eventualmente esas emociones comienzan a chocar con la estructura que Sakiko intenta construir. Y lo trágico es que cuando más intenta sostenerlo todo, más comienza a desgastarse. La vemos cansada, frustrada y atrapada, como alguien que intenta sostener una presa mientras las grietas aparecen una tras otra, y cada nueva grieta amenaza con destruirlo todo. Algo que hace especialmente interesante a Ave Mujica es que la mayoría de sus conflictos no ocurren mediante grandes peleas. No hay explosiones, no hay villanos, no hay traiciones tradicionales. La mayoría de los conflictos ocurren en silencio. Miradas, palabras incompletas, momentos donde los personajes claramente quieren decir algo, pero no pueden. Y esos momentos resultan dolorosos porque son profundamente reales. ¿Cuántas veces hemos querido decir lo que sentimos y terminamos guardándolo? ¿Cuántas veces hemos esperado que otra persona entienda algo que jamás expresamos? Ave Mujica está llena de esos momentos y cada uno agrega una nueva capa de tensión. Pero mientras la banda intenta seguir adelante, existe un conflicto que comienza a volverse imposible de ignorar. El conflicto de Mutsumi. Porque Mutsumi lleva años cargando emociones que nunca aprendió a expresar, años sintiéndose incapaz de cumplir expectativas, años intentando convertirse en alguien que los demás pudieran aceptar. Y eventualmente, todo ese peso comienza a manifestarse de maneras cada vez más evidentes. Aquí es donde Mordris deja de sentirse como una simple idea y comienza a convertirse en una presencia cada vez más importante dentro de la historia. No como un enemigo y no como un monstruo, sino como la consecuencia inevitable de años de sufrimiento acumulado. Porque cuando ignoramos una parte de nosotros durante demasiado tiempo, esa parte no desaparece, busca una forma de hacerse escuchar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y uno de los temas más importantes de Ave Mujica es la identidad. No la identidad que mostramos al mundo, sino la identidad que existe cuando nadie está mirando. Y Mitsumi representa perfectamente ese conflicto. Porque mientras otros personajes saben quiénes son y ocultan partes de sí mismos, Mutsumi parece estar luchando por descubrir quién es realmente. Y es una diferencia enorme. Y también una de las razones por las que su historia resulta tan dolorosa. No está intentando proteger una identidad, está intentando encontrar una. Y cada vez que cree acercarse a una respuesta, nuevas dudas aparecen. Mientras los conflictos internos aumentan, el pasado comienza a hacerse presente nuevamente. Porque Kriaki nunca desapareció por completo. Las heridas que dejó siguen ahí.
Los recuerdos siguen ahí. Las preguntas sin responder siguen ahí. Y cada interacción con ese pasado revive heridas que jamás terminaron de sanar. Esto afecta especialmente a Sakiko, porque gran parte de su vida actual fue construida para escapar de aquello que perdió. Pero el pasado tiene una característica particular. No importa cuánto corras, siempre encuentra la manera de alcanzarte, y cuando finalmente lo hace, obliga a enfrentar preguntas incómodas. Preguntas sobre la culpa, sobre el arrepentimiento y sobre las decisiones que cambiaron el rumbo de todo. Y eventualmente llega el momento que la historia lleva construyendo desde el principio. El momento donde las máscaras ya no pueden sostenerse. El momento donde las emociones acumuladas comienzan a salir. El momento donde las heridas existen ser reconocidas. Y cuando esto ocurre, el verdadero conflicto de Abe Mujica finalmente aparece. No es un conflicto entre personajes, es un conflicto entre quienes son y quienes han intentado convertirse. Porque durante toda la serie, las integrantes han estado interpretando papeles creados para protegerse, papeles creados para sobrevivir y papeles creados para ocultar el dolor. Porque ahora esos papeles comienzan a romperse y debajo de ellos solo quedan personas vulnerables, personas asustadas, personas cansadas y personas que ya no pueden seguir fingiendo. Hay una razón por qué la historia utiliza constantemente el escenario como elemento visual, porque el escenario representa exactamente aquello que viven los personajes, un lugar donde se interpreta un papel, donde existe una audiencia, donde cada movimiento está cuidadosamente calculado, pero también el lugar donde resulta imposible esconderse para siempre, porque tarde o temprano las luces iluminan todo, incluso aquello que intentamos ocultar. Y conforme la historia se acerca a sus momentos más importantes, el escenario deja de ser únicamente un lugar para tocar música y se convierte en un espejo que obliga a cada integrante a observar aquello que lleva años evitando. Y aquí es donde el anime se separa de muchas otras historias musicales, porque la pregunta principal nunca fue si la banda tendría éxito, nunca fue si podrían dar de un gran concierto, nunca fue si alcanzarían la fama. La verdadera pregunta siempre fue otra. ¿Pueden estas personas realmente aceptar quiénes son? ¿Pueden dejar de esconderse? ¿Pueden quitarse la máscara sin destruirse en el proceso? Y esa pregunta es mucho más difícil de responder que cualquier conflicto externo. Pueden enfrentarse al mundo, pero puede ser aterrador, pero enfrentarse a uno mismo suele ser mucho peor. A medida que la historia avanza, una idea comienza a volverse evidente. La tragedia de Abe Mujica no nació cuando Cría Kick se rompió. Nació cuando aparecieron los conflictos. Nació cuando los integrantes comenzaron a sufrir. Y la tragedia nació mucho antes, en el momento en que cada una decidió esconder una parte de sí misma, y curiosamente, esa misma idea está presente desde el primer minuto del anime, escondida dentro de una canción, dentro de un opening que muchos escucharon, pocos analizaron realmente, porque comprender por completo la tragedia de Abe Mujica tenemos que hablar de Kill Kiss, tenemos que hablar del significado de Judas, del beso de la traición y de la forma en que una persona puede terminar convirtiéndose en su propio enemigo. Existe algo curioso sobre los openings. La mayoría de las personas los escuchan, pocas los observan y todavía menos intentan comprender lo que realmente están diciendo. Pero en este anime es una obra donde nada parece estar colocado al azar. Cada símbolo, cada imagen y cada palabra parece formar parte de un rompecabezas mucho más grande, y quizá el ejemplo más claro de ello sea Kill Kiss, la canción que acompaña el inicio de esta historia, una canción que a simple vista parece hablar sobre amor, sobre obsesión, sobre dolor, sobre una relación rota, pero conforme avanzamos con más atención, comenzamos a descubrir algo diferente, algo mucho más inquietante, porque Kill Kiss no parece hablar únicamente de la traición entre dos personas, parece hablar de la traición hacia uno mismo. Para entender esto, primero debemos hablar del símbolo más importante de toda la canción, el beso. Normalmente asociamos un beso con afecto,
con amor, con cercanía, con confianza. Es un gesto que simboliza conexión, pero existe un beso que cambió completamente ese significado. Un beso que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de la traición, el beso de Judas. Según la tradición cristiana, Judas se identifica a Jesús ante quienes iban a capturarlo mediante un beso, un gesto de afecto utilizado como herramienta de traición, y muestra de amor convertida en un acto de destrucción. Y es precisamente esa contradicción la que aparece fascinar a Ave Mújica, porque toda la historia está construida sobre contradicciones similares, personas que sonríen mientras sufren, personas que aman mientras se alejan y personas que intentan proteger a otros mientras terminan lastimándolos. Pero aquí es donde aparece una interpretación aún más interesante, porque Gilkis parece plantear una pregunta que cambia completamente el significado de la historia. ¿Qué ocurre cuando Judas y Jesús son la misma persona? ¿Qué ocurre cuando quien traiciona y quien es traicionado son exactamente el mismo individuo? De repente la canción deja de tratar sobre relaciones externas y comienza a hablar sobre conflictos internos, sobre la guerra que existe dentro de cada ser humano, sobre la lucha entre quienes somos y quienes creemos que deberíamos ser. Pero, ¿por qué muchas veces las personas que más daño nos hacen no es alguien externo? Somos nosotros mismos. Existe una traición tan frecuente que la mayoría de las personas ni siquiera la reconocen, que ocurre todos los días, y consiste en abandonar partes de nosotros mismos para ser aceptados, cuando ocultamos nuestras emociones para parecer fuertes, cuando fingimos estar bien para evitar preocupar a otros, cuando cambiamos nuestra personalidad para encajar, cuando renunciamos a nuestros sueños para satisfacer expectativas ajenas. Nos estamos traicionando poco a poco, sin darnos cuenta y sin esa idea que parece encontrarse en el corazón mismo de Ave Mújica. Quizá ningún personaje represente mejor este concepto que Sakiko, porque durante toda la historia observamos cómo intenta convertirse en alguien capaz de soportarlo todo, alguien elegante, fuerte, alguien inquebrantable. Pero para construir esa versión de sí misma tuvo que sacrificar otra, su vulnerabilidad, su honestidad, su capacidad de pedir ayuda. Y mientras más intenta proteger esa imagen, más se aleja de quien realmente es. Por eso resulta tan trágica, porque Sakiko no está destruyendo a otras personas, se está destruyendo a sí misma. Está sacrificando partes de su identidad para sostener una máscara cada día. Y el hacerlo se convierte simultáneamente en Judas y en Jesús, en quien traiciona y en quien recibe la traición. Existe una imagen que aparece constantemente en este anime, las máscaras, y normalmente pensamos que ellas como herramienta para ocultarnos. Pero tal vez también puedan interpretarse de otra manera, como ataúdes. Pequeños ataúdes donde enterramos partes de nuestra identidad. Cada vez que escondemos algo importante, una emoción, una parte de nosotros, estamos colocando algo dentro de ese ataúd. Y al principio parece funcionar, porque el dolor desaparece de la superficie, pero sigue existiendo, esperando, acumulándose, hasta que finalmente encuentra una forma de regresar. Y es aquí donde el título de la canción adquiere un significado fascinante. La canción une conceptos completamente opuestos, como si intentaran mostrar que a veces las acciones que creemos que nos protegen terminan convirtiéndose en aquello que nos destruye. Porque muchas personas construyen máscaras para sobrevivir y al hacerlo terminan asfixiadas por ellas. Muchas personas intentan proteger su corazón y terminan aislándose del mundo. Muchas personas intentan evitar el dolor y terminan perdiendo la capacidad de sentir cualquier otra cosa. El beso se convierte en muerte, el amor se convierte en distancia y la protección se convierte en una prisión. Y hay otro detalle interesante. Ave Mújica presenta completamente el escenario como algo casi religioso. Las luces, la teatralidad, la solemnidad y la puesta en escena. Todo transmite la sensación de estar observando una ceremonia, como si los personajes estuvieran participando en un ritual. Y en cierto sentido, lo están,
porque cada presentación implica un sacrificio, el sacrificio de seguir interpretando un papel, el sacrificio de seguir ocultando la verdad y el sacrificio de seguir alimentando una identidad que ya no puede sostenerse. Y mientras la audiencia observa fascinada, las integrantes continúan alejándose cada vez más de sí mismas. Quizá porque todos hemos vivido algo parecido, no necesariamente en un escenario, no necesariamente en una banda, pero sí dentro de nuestra propia vida. Todos hemos fingido alguna vez, todos hemos ocultado algo, todos hemos creado versiones de nosotros mismos para sobrevivir. Y durante un tiempo eso puede funcionar. El problema aparece cuando olvidamos quiénes éramos antes de construir esa máscara. Porque llega un momento donde ya no sabemos si estamos actuando para otros o para nosotros mismos. Y esa es una de las preguntas más aterradoras que puede enfrentar una persona. Muchas historias hablan sobre la muerte física, pero en este anime parece interesante otra clase de muerte. La muerte de identidad y la muerte del verdadero yo. La desaparición gradual de aquello que nos hace ser quienes somos. Y quizá por eso Kill Kill resulta tan importante, porque funciona como una advertencia. Nos recuerda que las heridas ignoradas no desaparecen y que las emociones reprimidas no dejan de existir. Y cada vez que traicionamos una parte de nosotros mismos, pagamos un precio, aunque no lo notemos de inmediato. Después de analizar Kill Kiss, algo se vuelve evidente. Este anime nunca fue únicamente una historia sobre música, nunca fue una historia sobre bandas, ni siquiera fue únicamente una historia sobre sufrimiento. Es una historia sobre identidad, sobre las máscaras que usamos, sobre las mentiras que nos contamos y sobre el miedo que sentimos cuando llega el momento de quitarnos aquello que nos protegía. Pero aún queda una última pregunta, la más importante de todas. ¿Por qué esta historia logró conectar con tantas personas? ¿Por qué tantos espectadores vieron una parte de sí mismos reflejada en Sakiko, en Motsumi, en Uika y en Yumi? Porque responder esa pregunta tenemos que hablar de la verdadera tragedia de esto. No la tragedia de sus personajes, sino la tragedia que compartimos todos.